Bienvenidos a este webinar Construye un portafolio ganador. Eh, Estamos con Diego Mazo, con Catalina Villabona, con todo un equipo técnico de soporte que nos va a ayudar por si esto se empieza a ir por donde empieza. ¿Alguien más ha escrito en el chat? Es que tengo una Sí, sí, yo presentación voy comentando. compartida. También está Felipe Santamaría, que es egresado de arquitectura y lleva un año trabajando como independiente y le interesa mejorar su portafolio para aplicar a posgrados, oficinas y presentar a posibles clientes también. Buenísimo. La idea de nosotros es hacer como una especie de presentación con unos temas más como inspiracionales, otros un poquito más técnicos, pero evidentemente cada portafolio es como un universo y ojalá tengamos un espacio al final para poder como revisar algunos temas puntuales. De pronto no vamos a alcanzar a revisar todos, pero sí puede ser chévere como empezar a pensar hacia dónde enfoca uno, eh, hacia dónde va enfocando su portafolio, ¿no? Y seguro que muchos de ustedes ya tendrán un portafolio hecho que por de diferentes formas lo habrán definido. Pues en arquitectura sabemos que también en los cursos les ayudan a subir contenidos que van construyendo a lo largo de tiempo y luego pues ahí ya van teniendo una cronología de sus proyectos. Pero vamos a dar pautas también generales de qué es lo que se busca en nuestra experiencia también, lo que pues lo que hemos visto, recibimos portafolios y recibimos currículums eh, a lo largo del semestre para participar en los proyectos que nosotros tenemos, en experiencias que hemos tenido en el ámbito de la industria. También pues, hemos aprendido qué sí funciona, qué no funciona y pues, cómo podemos presentar algo que se destaque de lo que principalmente todo el mundo hace. Entonces, vamos a intentar darles esas pautas o esas recomendaciones que hemos visto que funcionan. Sí, no es como no es una charla para que les demos como las plantillas para hacer los portafolios, es más digamos que va a ser una especie de conversación en donde les queremos compartir lo que hemos aprendido nosotros y lo que creemos que es muy importante tener en cuenta a la hora de crear un portafolio. ¿Cuántas personas tenemos? Vamos 107. Vamos ¿Empezamos o qué? Número redondo, 100. 107, 108. Yo hasta que no acabe el pitido no paro, no empiezo. No, Bueno, a mí, entonces si quieren, Vamos a empezar a hacer una introducción de nosotros, quizá. listo, me parece bien. Santi. soy profesor de diseño del departamento. Llevo ya 5 años trabajando en la universidad. He tenido digamos que una carrera bastante amplia a nivel del tipo de proyectos que he trabajado. Lo último que he estado trabajando son temas más como de trabajo de gobierno, derecho, con otras disciplinas. Tenemos un laboratorio de diseño para la justicia que lo trabajamos con derecho y con ingeniería industrial. También he trabajado con medicina, y creo que todo ese, digamos que esa multidisciplinaridad me ha llevado también a entender y a pensar en múltiples maneras de cómo presentar el trabajo que uno tiene. Y pues, y creo que como diseñador, finalmente el portafolio casi que se vuelve como la hoja de vida o la carta de presentación que uno tiene para pues, mostrar lo que hace a diferentes personas. Eh, Nada, y pues hay varios temas que me interesan y varios temas que desde el tema de las clases y la investigación desde la universidad, como es el tema del diseño, de la innovación, era desde el diseño y diseñar, obviamente. Cualquier otra cosa que quieran preguntar, pues preguntan y les voy respondiendo. Por eso, por ahora, ese es mi intro. La Cata, Bueno, pues yo soy Catalina Villabona,
Yo soy arquitecta, estudié arquitectura en los Andes. Mi carrera profesional ha sido una mixtura de cosas muy variadas. De hecho, actualmente trabajo en la oficina de comunicaciones de la facultad. Soy la coordinadora de generación de contenido y además soy profesora de cátedra del Departamento de Arquitectura. Entonces tengo como dos pies como en un lado más asociado al diseño y otro lado más asociado a la arquitectura. He dictado cursos para estudiantes de primer y segundo semestre, unos de computacional y otros enfocados al taller de proyectos. Y además, pues mi familia, mi papá es arquitecto, mi mamá es diseñadora de interiores. Tenemos una empresa que se llama Ennova, que hacemos sobre todo diseño de interior y diseño de tiendas de alto standing. Entonces, tengo como pies en varias partes diferentes de la profesión. Bueno, conocer a Bueno, y el Santiago fichaje, y el y a fichaje Catalina, estrella. yo soy Diego Mazo, un placer que se hayan unido al webinar. Yo he trabajado pues, en la industria como consultor de innovación, de diseño de servicios y Customer Experience, diseño estratégico durante 6 años. Luego llegué a Colombia hace ya casi 3 años y empecé a trabajar en la universidad, también dando las clases dentro del departamento de diseño de servicios y diseño estratégico. Y, y bueno, pues con, con mi experiencia recibiendo, cuando trabajaba en la industria también empezaba a recibir portafolios para contratar a gente y en la universidad, ahora también porque soy la persona que lidera la parte de consultoría con instituciones externas, pues también he logrado ver que cómo uno debe comunicar su portafolio, qué cosas debe de comunicar y para ser más efectivo y también pues tener un mejor encaje en aquel sitio donde quiere entrar a trabajar o sí, principalmente en ya sea colaboraciones o trabajo como empleado, realmente debemos de comunicar muy bien todo lo que hacemos o lo que hemos hecho anteriormente. Entonces, eh, como en el inicio del webinar hemos puesto unos links en, sí, en la parte superior del chat y ahí van a poder ver varios ejemplos de portafolios y también un artículo de Medium que en su momento escribí, que era sobre cómo conseguir, cómo hacer un portafolio y pues, hemos utilizado algunos de esos aspectos para hacer este webinar. Bueno, Bueno, pues eso somos nosotros, así que Santi tiene el timón para empezar y como ha dicho Santi, pues vamos a hacer una conversación, cada uno de nosotros va a ir añadiendo mm, puntos que nos parecen relevantes para ir fluyendo y si ustedes tienen alguna pregunta lo pueden ir escribiendo, estaremos pendientes del chat. Igualmente al final daremos espacio para preguntas para que cualquiera de ustedes pueda abrir el micrófono y hacer una pregunta pues más personal. Así que nada, vamos con ello. yo creo que lo más importante de esto es, como decía Diego, pues queremos que esto, más que un webinar de estos todos acartonados, pues se vuelva como una especie de conversación. Y creo que es muy importante empezar a preguntarse por qué un portafolio y por qué un portafolio ganador. ¿Cuál es la importancia? Digamos, ¿por qué es tan relevante tener un portafolio? ¿Por qué es tan relevante tener un portafolio que te permita como generar ese primer contacto con alguna entidad, empresa, universidad, etcétera? Entonces, eh, creo que esa pregunta es muy importante, ¿no? Porque toda la carrera, por lo menos en diseño y en arquitectura, produciendo material y ese material que uno produce, de alguna manera se vuelve materia prima que uno puede para mostrar lo que uno hace. Pero no todo lo que uno hace lo tiene que mostrar en el portafolio, ¿no? Por eso el énfasis en el portafolio ganador.
¿Me oyen? Estamos, Santi, estamos, dale. Sigue. ¿Nadie quiere comentar nada más? Bueno, listo. Entonces, Vamos, ahora empezamos. ¿cuál es el objetivo de tener un portafolio ganador? Desmarcarse de los demás. Hay que generar una identidad propia, hay que generar recordación, hay que poder generar una especie de vínculo con esa entidad, con esa persona, con esa universidad a la que uno le presenta. Yo me acuerdo en la experiencia que yo tuve de presentar mi portafolio cuando iba a hacer mi maestría, que el número de aplicantes era una cosa ridícula, o sea, lo que uno tenía digamos, y las personas que revisan estas aplicaciones, pues ven entre 1000 y 1300 portafolios y la decisión la tienen que tomar de una manera muy rápida y casi que muy intuitiva viendo lo que hay ahí. Y entonces, creo que una cosa importante es definir un poco esa identidad que tiene uno y de pronto sorprender de alguna manera, ¿no? Como presentar algo que la gente no espera. Es clave que ustedes se pongan en los zapatos del que va a leer su portafolio o el que va a ver su currículum, ¿no? Y en ese aspecto, o sea, si ustedes son ambiciosos, que nosotros les pedimos que sean ambiciosos, si estamos hablando de arquitectura, pues van a pensar, no, Norman Foster, ¿cómo voy a trabajar yo en Norman Foster? Ustedes pueden trabajar en Norman Foster. ¿Cómo voy a trabajar en IDEO? ¿Cómo voy a trabajar en Frog? Ustedes pueden trabajar en Frog y en IDEO. Eso no, tenemos que apuntar alto porque somos muy capaces de hacer las cosas. Lo que necesitamos es enseñar lo que hemos hecho y enseñarlo bien. Y ahí es donde entra lo de desmarcarse de los demás. Y desmarcarse de los demás es, para mí, no es tener un portafolio o un currículum estándar, sino que tienen que pensar que a una empresa le van a llegar, o sea, y además si es una empresa cotizada, como las que acabo de mencionar, le van a llegar 100 portafolios al día. Entonces, ustedes van a decir, ¿cómo puedo ser yo diferente a todos esos 100? Incluso si mi trabajo no es especialmente mejor. Puede ser que sea peor, pero de alguna forma me estoy diferenciando y, y eso es lo que me está, lo que me está dando la oportunidad de, de ver que soy diferente. A mí, un jefe en su momento al inicio de mi carrera me dijo, eh, yo siempre busco aquel factor puntual en un currículum que me crea recordación. Es decir, si en su currículum usted dice que es karateca, le van a recordar por el karateca. Y si usted dice que es torero, le van a recordar por el torero. Pero esa tontería que usted ha añadido ahí, que probablemente no tenga absolutamente nada que ver con lo que realmente es su trabajo. Si es ingeniero de sistemas, pues que haya sido torero no tiene nada que ver, pero por lo menos está sembrando algo para que le recuerden. Y de igual forma, eso en todos, o sea, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. A mí probablemente aquí en Colombia me recuerden como el español que habla mucho, pero el acento, o sea, si yo intento eh, o sea, esconder mi acento, pues al final esa diferenciación no va a existir. Y para mí, por ejemplo, ha sido muy positivo. Pues igualmente es para un portfolio o para un currículum. Ustedes tienen que buscar ese grado de diferenciación que les coloca a un lado. Para esto pueden leerse The Purple Cow de Seth Godin. Es un gran libro y van a entender perfectamente cómo es diferenciarse. Tiene muchos años el libro, pero igualmente válido en estos tiempos. Nos han mencionado puntos súper importantes como uno que es ser estratégico, como seleccionar de un mapa gigante de proyectos que ustedes van a ir haciendo durante toda su carrera, qué es lo que sirve para un caso específico y qué no. No es lo mismo aplicar para una oficina de diseño interior que para una de planeación urbana regional. Y luego el tema de la reputación también puede estar muy de la mano de la empatía. Y es que cuando tú recibes un portafolio, pues tiene que haber algo que genere una conexión con esa persona que lo está revisando de una manera muy rápida, porque es igual que cuando se presenta un concurso de arquitectura, son 10.000 planchas que la persona que los está revisando solamente va a tener
3 segundos, 5 segundos para cautivarse. Si no se cautiva, sigue. Así que esa empatía es súper importante y se logra en un portafolio con términos gráficos, con contenido, con selección de información. Vale, siguiente punto. Mencionado y creo que puede generar confusión, pero creo que es súper importante el portafolio mostrar como una hoja de vida, ¿no? Muchas veces y dependiendo de a dónde uno se está presentando, le van a pedir una hoja de vida, le van a pedir un portafolio, pedir los dos. Y creo que es muy importante mostrar ese yo profesional. Obviamente, el portafolio tiene digamos que, como una función muy importante y es mostrar qué soy capaz de hacer, qué puedo hacer, qué he hecho. Muchas veces esa interacción entre la persona que está leyendo mi portafolio, que está viendo mi portafolio, mi hoja de vida, es ese primer punto de empezar una relación exitosa o no. Entonces, sí es muy importante pensar, y esto va muy enlazado con el tema de desmarcarse, es qué quieren mostrar, qué quieren decir de usted. Y digamos que este es uno de los temas en donde pensarse el portafolio es importante. Uno a veces cree que el portafolio es subir un montón de fotos a una web y ya. Creo que entender cómo es la articulación de cada uno de sus proyectos y por qué estoy contando la historia que estoy contando y por qué lo quiero llevar hasta allá es importante. Casi que es ponerse en los pies de quien va a ver el portafolio y tratar de pensar, bueno, ¿qué está entendiendo? ¿Quién quiero mostrar yo o cómo me quiero mostrar yo? Yo creo que ustedes tienen que centrarse en contar su visión, o sea, su visión de lo que hacen. Crear esa visión de lo que ustedes hacen en su portafolio, o sea, tangibilizar esa visión es clave. Porque o sea, da igual a la empresa que yo me quiera presentar. Eso lo vamos a hablar más tarde. Y obviamente, como comentaban en el chat, cada oportunidad requiere un portafolio diferente y es bien importante, pero esa visión que ustedes tienen, la posición que toman ante el diseño y la arquitectura, es decir, yo creo fervientemente en la arquitectura sostenible, en el manejo de aguas como debe, sostenible igualmente, o en el diseño, se me pueden ocurrir mil historias. Pero esa visión, ese posicionamiento, ese statement que ustedes hacen como diseñadores o como arquitectos, tiene que estar claro. Y al final, yo les soy muy honestos, cuando veo un portafolio y veo un currículum igualmente, lo que más vende, aparte de las habilidades que podamos llegar a tener gráficas, escribiendo, etcétera, es la visión que la persona ha creado a través de su portafolio. Y eso es relacionado con lo que Santi estaba comentando de la historia que cuentas. O sea, la historia que cuentas tiene que ser tu historia como profesional, el posicionamiento que tomas de la arquitectura o del diseño. Creo que en esa medida es importante pues tomarse el tiempo de pensar la narrativa. Es realmente lo que hay que construir es una narrativa, una historia que quieren contar paso a paso en donde cada página que vea es como un descubrir más de esa historia que me están contando. Así las cosas van teniendo como un hilo conductor de un lado al otro, todo te va llevando paso a paso y llega un momento en donde al final dices, este es, no necesito nada más, esto es lo que yo necesito, me convenció y cada cosa que me muestra es un argumento para decir en la persona que quiero en mi equipo. Les voy a contar una pequeña anécdota, porque es que merece la pena. Y cuando yo asistí a un webinar estilo para en su momento conseguir mi proyecto de grado de maestría, me dijeron, tienes que crear tu visión, lo que quieres conseguir. Y yo me di cuenta que como diseñador, pues podía aportar en muchas vertientes.
vi una industria que tenía necesidades imperiosas de tener diseñadores de servicios, que era en este caso la industria de los seguros. Porque en su momento yo había tenido una mala experiencia con un seguro que tuve, no estaban centrados en el usuario, me daban un servicio pésimo y yo siempre tenía esa incertidumbre de si algo me pasaba con ese seguro, me iban a cubrir o no me iban a cubrir. Entonces, ¿qué fue? Se me encendió la bombilla en ese momento y dije, bueno, pues voy a centrarme en la industria de los seguros. Voy a crear mi visión en la industria de los seguros. Y fui visitando en Holanda en aquel momento diferentes empresas de seguros diciéndoles, ustedes lo que tienen que hacer es tener en cuenta al usuario en todos sus procesos y tienen que crear servicios basados en el usuario. Esa era mi... ¿Por qué? Porque si ustedes consiguen fidelizar a sus usuarios a través de sus servicios, no van a tener esa imagen tan mala que existe en el mercado de que nos estafan cada vez que cogemos un seguro. Esa fue la visión que yo creé y con la segunda persona que hablé, con la segunda empresa que hablé, me dijo, no tenemos ningún diseñador como tú, pero queremos que estés en el equipo. O sea, haces parte de departamento que ni siquiera era de diseñadores. Y eso fue lo que yo vendí. Yo vendí mi misión de ayudar a través del diseño a la industria de seguros. Pues eso fue, en ese caso, mi portafolio fue precedido de una charla, ¿no? Y contar una charla, pues, bien contada, como dice Cata, hacer una narrativa y preparar ese discurso. Pero fue la visión la que me abrió esa puerta, esa oportunidad. Entonces, claramente, piensen en preparar esto. Esta anécdota que cuenta Diego creo que es súper importante y se conecta con el siguiente punto y es saber a quién le va a presentar tu portafolio. Uno tiene que saber cuáles son las intenciones o cuáles son esos intereses que tienen las empresas, las universidades o a la persona a la que uno le va a plantear esto. Y hay que apuntar alto, hay que apuntar, obviamente sin prometer cosas que uno no puede entregar, pero hay que venderse y hay que mostrar que lo que uno hace puede ser, nadie más lo puede hacer. Y aquí creo que es súper importante pensar toda esta idea de la narrativa, toda esta idea de esta construcción alrededor del portafolio eh, y de llevar este mensaje, digamos, a las personas que lo quieren oír, requiere un tiempo que uno tiene que invertir, ¿no? Esto es una investigación que uno hace, nuevamente, uno no coge y pone las primeras 10 fotos que tomó y simplemente lo sube a algún sitio y espera que alguien lo vea, ¿no? Hace una investigación, se da cuenta, como lo que contaba Diego ahorita, el problema de los seguros, y cuáles son los departamentos dentro de los seguros, las empresas, las aseguradoras, que se encargan de todo este tema de trabajo, hace un poco de investigación, qué han hecho, qué no han hecho y dónde puede encajar uno. Y eso seguramente les va a permitir a ustedes no solo tener un muy buen portafolio para ese momento preciso, sino además también poder conectar la historia de ustedes con la historia de ellos. Y aquí creo que Diego tiene una historia muy interesante que les va a contar de Airbnb, ¿no? Sí, exacto. Quería decir una cosa antes y que el portafolio es como tangibiliza todo su narrativa, pero lo primero que hay que tener es actitud. Es decir, ustedes no pueden presentarse a conseguir un trabajo con la actitud de, bueno, por favor, ¿me puede dar trabajo? Yo tengo estabilidad, estabilidad y estabilidad. No, aquí las cosas tienen que ser con una pizca de arrogancia que siempre muestre esa profesionalidad. Es decir, ustedes tendrán que decir, ustedes me necesitan porque yo puedo aportar a su empresa A, B y C. Es una mentalidad y una actitud totalmente diferente. Cuando salimos de la universidad tendemos a decir, bueno, voy a ver si alguien me da trabajo, el O que voy a trabajar sea, en lo que caiga. en lo que... Donde me reciban, donde me reciban. Exacto, donde me reciban no debe existir. Por eso decimos que hay que apuntar alto. Hay que apuntar alto y aparte hay que tener esa actitud de decir, ustedes me necesitan por
lo que yo hago, que soy muy bueno haciéndolo, y les puedo aportar en este campo en particular haciendo este tema. Y yo les aconsejo una cosa. Es algo que yo utilizo habitualmente y es muy simple. Esto es, el mantra es dar antes que recibir. Ustedes tienen que invertir su tiempo en lo que sea, aplica para todos los hábitos de la vida, pero para el portfolio también. Y luego seguro van a recibir. Lo que no pueden es hacer las cosas rápido para recibir pronto. No, tendrán que hacer una inversión en su portfolio, en aprender, en ver cómo comunican, en crear una narrativa, en las fotografías, los materiales, los textos que tienen. Y a partir de ahí, es la clásica de regar la planta para luego sacar el fruto, ¿no? O sea, es tal cual eso. Entonces, si ustedes piensan en que debemos de dar para luego recibir, eso va a cambiar también su mentalidad y probablemente van a conseguir mucho más. Porque hacer una inversión va a ser su tiempo, va a ser el tiempo, lo que invierten va a ser solo únicamente su tiempo. Pero si invierten el suficiente tiempo, van a conseguir que lo que vuelva vaya a ser mucho mejor. Y eso es directamente proporcional. Cuanto más invierten, probablemente más alto puedan apuntar. Entonces, párense a pensar cada detalle de lo que quieren mostrar, de cómo lo quieren mostrar y de los materiales que tienen. Sí, ahí yo iba a decir que es súper importante la organización, ¿no? Porque no hay nada más frustrante que comenzar a hacer cosas y darte cuenta que tienes que meter algo y entonces te toca buscarlo, mirar 5 discos duros, bajarlo de 3 WeTransfer diferentes para poder meter ese video que creo que tenía guardado en no sé dónde. Entonces, parte de esa planeación es organizar muy bien el material que tienen de cada proyecto, seleccionarlo desde el principio, decir, este me quedo con 2 dibujos, de este me quedo con esta imagen, lo demás se va, se va, se va, y después de que tienen todo eso muy organizado, pues es mucho más fácil decir, bueno, ok, le voy a dar súper importancia a esta imagen, o esto lo voy a poner a este lado, esto lo voy a poner a otro. Es súper importante la organización antes de comenzar a producir cualquier cosa. Y creo que como en arquitectura, como cuando uno está haciendo un proyecto, el tiempo que uno se dedica pensando siempre va a ser mucho más y va a estar mejor empleado que el producir y producir sin pensar antes. Una vez uno tiene una idea muy clara, montar las cosas puede ser más rápido que montarlo y después ver qué va apareciendo. Y ahí añado lo que comenta Cata, que cuando se hace un producto, cuando se hace un proyecto, los que estén en primeros semestres, documenten. O sea, documenten y háganlo con toda la máxima calidad que puedan, porque eso también va a marcar la diferencia a la hora de crear su portafolio. Si son capaces de documentar el proceso, si son capaces de crear fotografías de valor cuando hacen trabajo de campo, cuando hacen renders, cuando hagan ciertas partes del proceso que son fundamentales, si lo hacen, si hacen una documentación que es organizada y juiciosa y de calidad, eso les va a quitar un montón de trabajo luego, que es lo que comentaba Cata. Pero no esperen a ese momento para organizar, porque eso es lo que nos ha pasado a muchos. Y que luego te encuentras con un lío que no sabes por dónde empezar. Sí, les voy a contar una triste historia y es básicamente la triste historia de cuando uno empieza a buscar trabajo y pues esto me pasó y creo que le ha pasado a muchos, que empieza a crear su portafolio y empieza a mandar como un loco a todos lados y no recibe respuestas y no recibe respuestas y no recibe respuestas y uno está desesperado que es como, pero ¿será que lo que he hecho no es chévere? Y uno se lo muestra a los amigos y todos le dicen como esto es increíble. Entonces creo que ahí es súper importante pensar, uno tiene que ser muy estratégico a la hora de enviar o de construir estos portafolios.
porque además eso pasa, pero lo otro que pasa es que uno, después de que se graduó, lleva ya un año tratando de buscar trabajo, empieza uno, "Ay, pero este proyecto era chévere, voy a ir a buscar esta información", que era un poco lo que contaba Cata, ¿no? ¿En dónde tengo esto? Empiezo a llamar a la gente, eh, los que trabajaron conmigo en el proyecto, a ver si tienen fotos, videos. Entonces, uno creo que desde el principio, y este es un mensaje para todos los que están como empezando sus carreras, en medio de sus carreras, la documentación es importantísima. Uno tiene que poder tener un montón de material que es más fácil escoger de mucho material que tengan a tener que producir nuevo material. Igual se puede, uno puede invertir en producir nuevo material, pero lo ideal es que ustedes desde el principio empiecen a documentar y empiecen a trabajar en eso. Eh, Conectando un poquito con lo de la triste historia, de que a veces uno cree que nada más con montar un portafolio y mandarlo lo van a llamar, creo que es muy importante pensar, uno está en esa búsqueda de un trabajo, una maestría, un proyecto de investigación, no sé qué más cosas podría uno, un emprendimiento, buscar personas que quieran invertir en la idea de uno, pues uno tiene que saber a quién le está hablando, ¿sí? Tiene que investigar un poquito sobre esa persona y en muchas compañías piden una cosa que se llama el cover letter, que es como una especie Sí. de carta donde uno pone sus intenciones y ese también es eh, un elemento muy estratégico para uno aprovechar y también darle de pronto ese twist a la historia que uno tiene, porque el portafolio va a ser el mismo. Uno no crea 50 portafolios distintos. Uno crea un portafolio y empieza a mirar cómo conecta ese portafolio con nuevamente los intereses, las visiones, con el ADN de la otra parte que lo va a recibir a uno. Y hay una historia muy chévere que Diego les va a contar ahora sobre Airbnb y que creo que puede ser muy inspiradora para muchos de ustedes. Sí, pues esta historia se basa en una chica, ahí compartí el link en el chat de arriba, en el Q&A, porque ahí estamos en conversaciones paralelas. Es una chica, pongamos X nombre, creo que se llama Nina, si no estoy mal. Y ella le encantaba Airbnb. Eh, Dijo, "Buah, esta es la empresa para la que me gustaría trabajar". Entonces, mandó varias veces su currículum a la página de Airbnb, al Careers, y no recibió respuesta o recibió respuesta negativa, diciendo, bueno, pues la verdad no encajas en lo que estamos buscando, o hay mejores candidatos, o de alguna forma eh, no queremos que estés en el equipo. Entonces ella empezó a pensar cómo podría diferenciarse de todos los demás candidatos, y lo que realizó fue una web. Hizo esa web donde copiaba más o menos el formato de Airbnb, y, y el contenido que puso fue un estudio que ella había hecho proactivamente de dónde debería de centrarse Airbnb para el siguiente paso de su negocio, cuando todavía no estaba expandido por todo el mundo, y hizo ese estudio, vio cuáles eran las zonas de turismo que todavía no había entrado Airbnb, cuáles tenían más potencial, y decidió ponerlo en esta página web. A partir de ahí, lo que hizo fue compartirlo por Twitter con los fundadores de Airbnb. Les dijo, hey, aquí les dejo mi application, échenle un vistazo, creo que este debe ser el punto siguiente a donde deben ir. Y así fue. Cuando vieron la web, que estaba perfectamente hecha con un análisis certero de la situación, y viendo una oportunidad de mercado grande, ella no solo mostró las habilidades que tenía para hacer web, para hacer el análisis de turismo e incluso ver la oportunidad del mercado, sino que principalmente lo que mostró fue la proactividad de hacer esto y demostrárselo, y la resiliencia de haber aplicado 20 veces a la posición de Airbnb y que le habían dicho que no, y dijo, por mi honor, que me vas a decir que sí. Encontraré la forma de que me digas que sí,
y definitivamente encontró la forma y es lo que ven en el link que he dejado ahí. Esto es exactamente lo que yo decía antes de invertir, antes de recibir. O sea, si esta chica llega a mandar por 15ª vez su currículum, pero en lugar de azul era rojo con un degradado especial, pues igualmente le van a decir que no, pero que decidió invertir en hacer un análisis, en ver cómo podía ayudar a la empresa en la que quería trabajar. Porque lo que tenía claro es que quería trabajar en Airbnb. Entonces, es aportar valor para luego recibir de vuelta. Diego, Si das, sí. dale, termina. La conclusión es que si aportas valor inicialmente, es muy probable que aquellos que reciben el valor van a quererte de su lado. Y esta historia que tú cuentas me pone a mí a pensar en una cosa que creo que es muy importante, y es que se van a encontrar como varias maneras de presentar sus portafolios. La primera seguramente van a ser convocatorias que abren las empresas para contratar gente, eh, pero muchas veces en esas convocatorias, y lo digo de alguna manera como, eh, no necesariamente doy fe de eso, pero muchas veces crean estas convocatorias, realmente no saben a quién necesitan, simplemente necesitan es empezar a ver como posibles perfiles que puedan entrar a cumplir seguramente unos roles, unas labores. Entonces probablemente esa es una manera, pero otra manera es como hizo este chico, que también fue como contactar a las personas en el medio, ¿sí? Y hacerle llegar la información a la persona que toma las decisiones. Eh, no es que haya un mejor camino, simplemente creo que son momentos en donde uno ve la oportunidad y dice, esta es la ventana de oportunidad que tengo, y así es como lo hago. Obviamente, hay veces y muchas veces ha pasado que uno, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba también recién graduado de la universidad, del pregrado, me metía como a estoquear ciertos directores de diseño de algunas empresas, y a veces les mandaban un portafolio y muchas veces me decían, es muy interesante, pero ahorita no tenemos como una vacante para su perfil. Entonces creo que uno tiene que igual tocar puertas de diferentes formas y de diferentes maneras, y a veces le van a responder que sí y a veces no. Esto también yo creo que uno no, digamos que no se puede frustrar tan rápido con estos temas. Creo que uno tiene que entender que el portafolio es una cosa dinámica, digamos que es un proyecto más, y vamos a hablar de eso ahorita, y es un proyecto que les va a permitir a ustedes ir avanzando, pero también ir entendiendo cuál es el camino más óptimo para poder presentar este tipo de proyectos, o a quién se los presenta. También hay otro tipo de convocatoria que es con la que, digamos, he estado como recientemente más conectada, y es cuando realmente la empresa sabe el perfil que necesita, y cuando lo recibes, lo que quieres ver es cómo tus habilidades de verdad sí le van a ayudar a responder a ese problema que la empresa tiene. Y parece algo demasiado obvio, pero ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de hojas de vida que recibimos en donde decimos, por ejemplo, el valor de esta persona es que sepa de experiencia de usuario. Y de las 50, solamente 10 demuestran que realmente ese es el valor que tienen. Entonces también cuando estas convocatorias son abiertas y son muy claras, pues leanla muy bien y ármenle el cuento para que realmente esté como respondiendo a esa necesidad tan específica que está buscando una empresa particular, que ese puede ser otro caso. Y si es no, es no. No se vengan con bobadas a tirar ahí carreta para ver si encaja. Porque cuando nos llega un portafolio que es muy específico, una necesidad clara, y te intentan vender la moto que no hay forma de venderla, eso se ve en el minuto 2 al leer el portafolio y el currículum. Entonces, no intenten encajarse en lugares o en ofertas que no son su perfil, porque igual Les van a decir que no. van a perder el tiempo en hacer un portafolio específico para ellos, y
o es muy Pronto probable que una no salga. oportunidad para más adelante, que puede que en este puesto específico no sea, pero más adelante abren uno en esa empresa que si quieres estar, realmente sí se encaja a tus como habilidades. Sí, no vayan a hacer el elefante y el gusano, que, que es un chiste muy feo, pero a unos niños de colegio los ponen a estudiar sobre el reino animal y entonces Juanito se estudia al gusano y en el examen le preguntan por el elefante y dice, no, pues el elefante es un animal que tiene una cola como un gusano y el gusano está, ta, ta. No traten de forzar su perfil a cosas que no son. Y de pronto hay perfiles que tienen mucha demanda y que se requieren menos, pero ahí hay que de pronto hacer un trabajo un poquito mucho más específico de entender a dónde podría aplicar. Y yo creo que tanto en arquitectura como en diseño, desde la universidad estamos haciendo una labor súper interesante de abrir un poco esas fronteras, ¿no? De que ustedes también puedan encontrar su lugar de trabajo soñado de pronto en industrias que antes no se pensaban afines al diseño o a la arquitectura. Pero eso requiere un montón de trabajo, un montón de saber a quién le estoy hablando, hacer esa investigación inicial. Si mi sueño es trabajar para una empresa, para la banca, pues tengo que por lo menos saber inversiones, tengo que saber cómo funciona, o sea, es lo mínimo, ¿sí? Porque el día que me vayan a entrevistar, pues si es mi portafolio, lo ven bonito, chévere, pero el día que vaya a interactuar con esta gente, se den cuenta que es solamente un portafolio bonito, pero de contenido no tiene nada, pues seguramente me van a decir, no, gracias, de pronto en otra oportunidad. Entonces creo que sí es muy importante uno entender cuál es el valor que uno genera y en dónde uno está realmente ofreciendo esta oportunidad de usar esas habilidades que tienen y poder dar muy bien sus con las de la otra empresa, saber en dónde encajan, dónde hacen ese match perfecto para digamos que poder a futuro los dos los trabajos realmente le permiten a uno florecer como profesional, le permiten a uno crecer como profesional y creo que ese es el objetivo que todos quieren, ¿no? Nadie se quiere meter en un trabajo que lo aburre y lo frustre. Igual todos los trabajos tienen sus momentos buenos y malos, pero creo que es muy importante eso. ¿Sí? Si yo me voy a presentar a una empresa que hace interiorismo, en un caso como de arquitectura, pues no voy a presentar proyectos de urbanismo, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que estoy dando ahí? Creo que tengo que ser muy específico y muy estratégico a la eso. Y puede que mi portafolio tenga proyectos de urbanismo, proyectos de interiorismo, pero ¿sí? ¿Qué van a valorar más? ¿Qué quieren ver? ¿Qué sé yo qué puedo saber yo de ellos que ellos todavía no saben? Creo que ese es un mensaje súper importante. Bien, ahí conecto directamente con lo que dice Santi. Déjame en la anterior, Santi. Entonces, ahí ustedes tienen que conocer qué es la empresa. Aquí tenemos a Apple, ¿no? Y pues ustedes han oído en algún lugar que Apple, por casualidades de la vida, quiere meterse en el coche autónomo. Y da la casualidad de que usted es diseñador o le encanta el diseño de automóviles. Pues, ¿qué le puede aportar usted a Apple, que ya está empezando con proyectos relacionados con automóviles desde su perspectiva? Igual obviamente va a tener que hacer una investigación de qué tipo de proyecto está haciendo Apple con eso, pero igual es incluso, yo soy un diseñador que está muy metido en Internet of Things y me encanta la conectividad entre aparatos y la movilidad urbana, entonces le puedo aportar directamente en ese campo. Vamos a centrarnos en ese punto en particular. O la vivienda se está metiendo en temas de blockchain, sí, de criptomonedas. Entonces, las criptomonedas son, ¿cómo le puedo aportar yo a la vivienda en eso? Que están empezando a explorar, pero probablemente yo ya tenga cierto expertise que les pueda aportar bastante. Y entonces Sí, encajo exactamente en el equipo de cripto da vivienda, la cédula
de innovación de criptomonedas en colaboración con el Banco de la República. Perfecto, pues atacando a eso directamente. Creo que hay una cosa que es interesante y se da cuenta digamos, en la mayoría de las clases en la universidad, probablemente ustedes están desarrollando proyectos así un poco futuristas, tratando de entender empresas, tratando de entender estrategias, entonces hay que saber aprovechar y conectar toda esa información. ¿Cómo voy armando yo ese portafolio? Porque el día de mañana a ustedes si les presenta la oportunidad de buscar trabajo, voy a coger el ejemplo que dijo Diego, la vivienda, y, y resulta que en un estudio habían hecho un trabajo con la vivienda y entonces ese es el punto de entrada para poder venderles a ellos esa idea de que ustedes son necesarios para ese cargo, para ese puesto. Pasamos a la siguiente. No, yo creo que podemos pasar a la siguiente, lo que está perfecto lo que han dicho. Aquí es muy importante, ya lo hemos mencionado, pero vamos a ser muy reiterativos y vamos a ser un poquito cansones, en que ustedes tienen que ponerse, o sea, el portafolio no es para ustedes, el portafolio es para quien lo lee. Tienen que ponerse en los pies de quién va a leer el portafolio, quién lo va a ver, ¿sí? ¿Qué quieren saber o qué quiero mostrar de mí, ¿no? Y yo creo que hay unos elementos que hemos identificado que en el artículo que escribió Diego son súper importantes y nosotros los hemos llamado actitud, enfoque, habilidad y experiencias. Creo que es muy, muy, muy importante que ustedes puedan resumir, y esto casi que va más hacia una idea de currículum, como de hoja de vida, pero el portafolio lo tiene que reflejar, ¿sí? El ejemplo de Airbnb es clarísimo. Si yo hago una página web, o sea, si yo quiero mostrarle a Airbnb eh, que mis habilidades como diseñador e investigador web las pueden usar, pues la mejor manera de pronto es crear todo un producto, una plataforma en donde ellos vean todas mis habilidades puestas en acción, no necesariamente contadas. Entonces creo que aquí es súper importante eso. ¿Qué quiero mostrar? Quiero mostrar que soy capaz de entregar, soy esa persona que es capaz de hacer, de entregar el producto y mostrarlo. Soy la persona que es capaz de identificar grandes hallazgos, entonces, ¿cómo voy a presentar esto? Soy la persona que es capaz de documentar muy bien los procesos. Entonces es muy importante y eso conectarlo con todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? ¿A dónde estoy aplicando? ¿Cuál es esa oportunidad que se me está presentando? ¿Cuál es ese trabajo soñado que tengo? Porque una cosa que pasa mucho es que un mal portafolio les puede cerrar las puertas. Así que, así como los buenos portafolios dejan huella, los malos portafolios también dejan huella. O los portafolios que no están enfocados hacia allá. Y eso no lo quieren ustedes y tampoco lo van a saber, porque nadie les va a decir su portafolio es malo. Simplemente les va a decir, o no malo, sino su portafolio no se adapta a lo que queremos. Simplemente les van a decir, muchas gracias, recibimos un montón de aplicaciones y pues no te escogimos. Entonces creo que es muy importante que piensen, ¿sí? ¿Qué quieren que esta persona, o cómo quieren que lo recuerde? La idea de la historia del karateca que contaba Diego, la del torero, es importante. Obviamente ustedes no van a, pues eso también definirá de alguna manera su recorrido profesional de ahí en adelante, pero pues no creo que a menos que para ustedes ser torero, ser karateca sea parte de su, digamos, construcción como persona, no creo que alguien se quiera cargar como con ese digamos que, imaginario encima, pero es importante pensar. Que ustedes pongan ahí, va a ser, a mí por ejemplo me conocen como el man de las alcancías. Un proyecto de alcancías, lo he presentado en varios sitios, eh, inclusive muchas personas me conocen más por el señor Villegas que por mi nombre. Entonces, y a mí, pues eso me parece que está bien, creo que ayuda o ayudó en su momento a crear como una especie de idea en relación a todo lo que yo quería conectar con el tema de innovación financiera. Entonces es muy importante que piensen en eso. ¿Cuál es esa imagen? ¿Quiénes son ustedes en su portafolio? Yo iba a comentar también que al final en el portafolio lo que comentamos aquí de actitud y enfoque, ya hemos hablado de, pues, de lo que yo demuestro con mis actos y de lo que
mi enfoque, mi posicionamiento, mi visión marca. Y luego están las habilidades. Y las habilidades, pues, ¿cómo puedo yo retratar las habilidades que tengo en mi portafolio? Si estamos hablando de arquitectura, Cata podrá decir mejor, pero entrará cómo, desde cómo maqueto mi, desde cómo maqueto mi portafolio, que aplica tanto a arquitectura como a diseño, cómo describo, cómo boceteo, cómo combino, qué composiciones creo. Esto es fundamental. Es decir, la persona que muestra su portafolio es al detalle, o sea, el detalle es lo que marca la diferencia y lo que cada detalle dice una cosa de la personalidad y del profesionalismo de, de cada diseñador o cada arquitecto. Si yo Sí, tengo... Dale, Cata. y por ejemplo, pues uniéndolo con lo que estabas diciendo, claramente para un arquitecto es súper importante dar cuenta como de las habilidades técnicas que tiene por un lado, es decir, es capaz de dibujar un plano que se entienda, es capaz de eh, como demostrar que tiene ciertos conocimientos, pero también es súper importante que demuestre que puede visualizarlos de alguna manera, que es capaz de representarlos para un público general. Y muchas veces nosotros pensamos que el texto de 100 palabras que puse para escribir el proyecto no, de pronto nadie lo lee, pero de pronto sí lo leen y esas 100 palabras tienen que estar perfectas porque al igual que al empleador le importa que sepas dibujar un plano muy bien, pues él tiene que poder tener la confianza en que vas a mandar un correo y va a estar bien escrito. Entonces, tanto la parte gráfica como la parte escrita es complementaria y son dos habilidades que son súper importantes de mostrar. Una habla como de la comunicación y la otra como más de cosas técnicas de la disciplina como tal, pero son fundamentales que entren en sincronía. Es súper importante que pongan a personas diferentes a leer lo que escriben cuando están escribiendo su proyecto, si lo entienden, si no lo entienden. Si no lo entienden es porque hay que repensarlo y volverlo a escribir. Y uno piensa que 100 palabras no es nada y se escriben casi con los ojos cerrados y realmente 100 palabras bien escritas toman tiempo si quieren que se entienda. Así que las dos cosas son como complementarias. Lo escrito como lo gráfico son dos habilidades que son muy importantes para un arquitecto y para un diseñador. Yo quisiera conectar una cosita que me parece importante y que Cata acaba de mencionar, y es que todos estos son procesos. Yo había dicho antes que el portafolio es una cosa dinámica y estos son procesos iterativos. Es muy probable que la primera vez que ustedes le cuenten a alguien sobre su proyecto, la gente no entienda, y eso es un proceso que ustedes van a tener que refinar. Ese discurso lo van a tener que refinar y lo van a tener que llevar digamos que un número de palabras, 300, a una cantidad de palabras que les permitan a ustedes presentar el proyecto de una manera en que todo el mundo lo pueda entender y que todo el mundo se pueda conectar, o por lo menos las personas con las que ustedes se quieren conectar. Entonces, creo que todo eso está relacionado de alguna manera con cómo construyo yo ese camino o esa narrativa, esa historia para poder eh, conectar con las visiones y los intereses de empresas, esas universidades, esas personas que pueden, pues, que aprovechar o tener aprovechar lo que yo les puedo aportar. No sé cómo vamos hasta Ya, acá. sí, no, el portafolio es principalmente el medio para mostrar las habilidades que tienen como diseñadores y arquitectos. Punto. Es una herramienta. Es una herramienta, de acuerdo, es una herramienta y que cambiando constantemente. Cada día que uno mira el portafolio es posible que todos los días uno quiera meterle algo más o quiera sacar algo eh, de ahí. Pero habían varias preguntas, estaba viendo que estaban haciendo Sí. preguntas por el chat. Yo he ido contestando alguna, pero ¿Y cómo vamos hasta acá? ¿Cómo van? ¿Cómo va la gente? ¿Sigue ahí conectada, animados, preguntas? Porque ahorita lo que sigue, digamos que esta era la parte inspiracional que les habíamos hablado. Creo que en el chat o en el sitio del webinar donde estamos compartiendo contenido también está una guía
para crear un portafolio en Behance. Me pueden corregir si todavía no está y pues si no igual se las vamos a compartir. Creo que es interesante que también vean desde la parte más técnica y a eso es lo que vamos a tratar de entrar ahorita, como contarles más estos tips funcionales, ¿sí? Como qué cosas tengo que tener en cuenta, qué debería de pronto incluir dentro de la información que está ahí. Pero hasta cómo vamos, qué dice la gente. Bueno, pues estoy leyendo contenidos. Felipe pregunta que, que si le merece la pena dedicar sus esfuerzos a un Behance o es preferible hacer una pieza separada, un portfolio separado, en qué se diferencian y si tienen la misma importancia, si son reemplazables. Ahora vamos a hablar de eso exactamente. Luego Diana comenta por aquí que ¿qué nos recomiendan en estos tiempos de crisis para buscar trabajo? Me parece una pregunta bastante interesante. Eh, La ahora, podemos ahora, discutir al ahora, lo final. ahora lo comentamos. Y luego Jenny comenta también que tiene 15 años de experiencia en el campo. No sé si es diseño o arquitectura, cualquiera nos vale. Y lo que dice es que competir con los profesionales jóvenes que presentan los portafolios con imágenes, pues me imagino que haga referencia a renders y contenido, es difícil competir, me imagino, con tecnologías como Revit y demás que traen otro nivel de acabados pues a simple vista parece que la calidad es mayor. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y ahí yo creo que si Jenny nos puedes comentar si estás en el ámbito de diseño o arquitectura, te lo, te lo agradecemos. Para que más se centre Cata en eso, o Santiago y yo te podamos responder. A mí la pregunta que hicieron sobre si una página web, un Behance, un libro, me parece una pregunta súper interesante, porque yo hace menos de 2 años pasé todo mi portafolio que lo tenía en una página web a Behance. Y antes de eso lo tenía en un PDF que enviaba. Entonces creo eh, digamos que ahorita lo tengo en Behance más por un tema más estratégico y corporativo de que existe la plataforma para los estudiantes de diseño y para los profesores de arquitectura y diseño de poner sus proyectos ahí. Y hay historias de algunos egresados que lo siguen haciendo y les sigue funcionando. Y pues está ahí, es una plataforma, es una especie de red social de creativos y la posibilidad de que lo vean a uno y lo encuentren va a ser más fácil que si uno tiene de pronto una página web en donde de pronto tenga que invertir en algún tipo de publicidad o en un SEO para que lo encuentren. Entonces, yo creo que al final las plataformas son medios, ¿sí? Pero uno tiene que empezar a mirar, porque Cata tiene una historia súper interesante sobre un portafolio impreso o un portafolio digital, ¿no, Cata? Sí, es decir, desde el mundo de la arquitectura, yo sí creo que es importante tener los dos y eso lo discutimos los tres cuando estábamos planeando esta charla, porque claramente hay un primer contacto que es el que haces cuando estás aplicando y a ese primer contacto que haces cuando estás aplicando un portafolio digital funciona perfecto y Behance es una gran plataforma para poderlos montar, en donde mandas como una cápsula de contenido perfecto que engancha a la persona y te pueda hacer o llamar para la entrevista o para desarrollar una prueba específica. Cuando vas a esa prueba específica o esa entrevista, yo sí creo que es súper importante llevar un portafolio más robusto, casi que una pieza que le dejes a un entrevistador. Yo esta es historia triste personal, cuando me gradué de arquitecta, la primera entrevista que tuve fue en el estudio de Giancarlo Massanti. Y además después pensé como, ¿por qué fui a esa de primeras? ¿Por qué no fui a otra a practicar antes? Bueno, etcétera, etcétera. Y de las cosas que me dijeron al salir, la profesora que me invitó a presentarme allá fue, ¿cómo no trajiste tu portafolio impreso para que se lo dejaras? Para que se estrelle con él en su escritorio cada vez que se sienta. Entonces yo creo que son dos
medios que son complementarios, que no funcionan igual y que son súper importantes en diferentes partes del proceso, desde la visión de la arquitectura. Sí, para mí un portafolio, hoy en día creo que hay muchos medios digitales que le permiten a uno como abarcar mucha más población. Yo creo que uno cuando llega, hay puntos donde uno puede decir como aquí puedo tener un portafolio impreso y es chévere, es bonito tenerlo impreso, sobre todo si uno tiene una calidad de imágenes que merezca la pena la impresión. Si no, yo creo que la flexibilidad que da la virtualidad también ayuda un montón. Hay muchos diseñadores que montan su portafolio en Instagram, por ejemplo. Es más, tienen una cuenta creada única y exclusivamente para mostrar sus proyectos en Instagram. Hay otros que lo hacen en otras plataformas. Entonces, al final, es saber a qué audiencia le quiero llegar y cómo le puedo llegar. Muchos de los grandes diseñadores de productos están en Instagram y ellos, pues, seguramente hay alguien que les maneja las cuentas, pero están muy accesibles. Les manden un proyecto que uno tiene y lo puedan ver. Entonces, creo que ahí es más de entender a quién le voy a entregar este portafolio. ¿Sí? Si yo no hago como esta investigación previa y este entendimiento de a quién voy a presentarle mi proyecto, pues puedo ser el mejor, pero si no lo hago de la manera adecuada, de pronto pues simplemente voy a pasar como uno más. Bueno, voy a hacer una serie de comentarios porque estaba leyendo el chat y me enciendo a decir cosas, quiero decir, ¿eh? Entonces, lo que he leído, he respondido a algunos, voy respondiendo a algunos muy sintético. Mm, mm, la pregunta que hacía Diana de qué nos recomiendan en estos tiempos de crisis para buscar trabajo. Ahí lo que he respondido es crear contenido de forma personal y que sea pues muy dirigido al tema en el que quieres trabajar. Y eso te coloca como un experto. Yo soy muy honesto en cómo he hecho las cosas y se lo cuento tal cual. Por ejemplo, yo cuando llegué a Colombia empecé a organizar los Service Design Drinks. O sea, obviamente yo estoy interesado en Service Design y es algo que me interesa, pero podría haber sido cualquier otra persona que decidió organizar eso. ¿Qué ocurre? Que al crear o al organizar estos eventos o al crear otros contenidos que ahora los comento, eh, las personas que asisten a estos eventos y la comunidad en general reconoce a uno un cierto liderazgo, un cierto posicionamiento como persona que entiende del tema y que puede aportar contenido a ese tema. Entonces, para mí, la creación de contenido, yo por ejemplo utilizo Medium como plataforma de creación de contenido, es muy interesante porque es un contenido curado y la verdad que cuando uno se pone a leer lo que hay en la plataforma es bien potente y a mí personalmente me aporta mucho. Entonces, qué les propongo yo en estos tiempos y para cualquier diseñador y arquitecto? Es que esos temas que les interesen de su disciplina, que estoy seguro que serán muchos, y muy diferentes, pues apuesten por escribir de esos temas. Ustedes saben mucho de esos temas y lo que no sepan lo investigan y aportan su opinión, su visión de cómo se debería hacer el diseño con nuevas tecnologías, con innovación social, en gráfico, lo que sea. Pero ustedes aportan contenido de valor a aquellos. Muchas personas he escuchado que cuando crean contenido en redes sociales, por ejemplo, LinkedIn funciona bastante bien, han encontrado trabajo a través de la creación de posts en LinkedIn. Quizá LinkedIn para encontrar trabajo, pues está bien para ver qué posiciones hay, pero no he escuchado tanta gente que haya encontrado trabajo por LinkedIn, pero sí he escuchado mucha gente que ha creado contenido y les han contactado porque su opinión ha sido de mucho valor y encaja con aquella persona con la que están buscando en esa empresa. Entonces, la creación de contenido para mí es fundamental. El ejemplo
del artículo que estábamos hablando antes. Ese artículo, cuando yo lo publiqué en Medium, hasta el día de hoy lo han visto más de 20.000 personas. Me están Digamos que es un, preguntando qué es Medium. Medium es una plataforma donde la gente escribe como un blog personal y cada uno escribe ahí de las temáticas que cree convenientes. Entonces, en mi caso, yo escribo de diseño de servicios, de blockchain, de cómo hacer tu portafolio, etcétera. Eso por una parte. Y por otra parte, Azalía comentaba de que por qué yo había elegido una página web para hacer mi portafolio. Bueno, pues principalmente para mí el medio no es tan importante. Creo que como me manejo en un ámbito digital, pues mostrar que tengo capacidad para crear una web o un servicio digital, ya la página web habla por sí misma. Que muchos me podrán decir lo contrario, y estoy abierto a críticas. Entonces, creo que es importante también ser fiel y coherente con lo que uno hace. Si yo estoy trabajando en diseño de servicios, estoy trabajando en diseño web, en UX UI, pues en mi portafolio tengo que demostrar, si en el ámbito digital, como es mi caso, tengo que demostrar que tengo esas habilidades. Aparte, el medio creo que no es tan importante. También preguntaba más abajo si Instagram es un medio que podría funcionar para un diseñador. Pues dependiendo o sea, yo por ejemplo no tengo un manejo de Instagram muy avanzado, pero Santi sé que maneja Instagram para dar sus entregas, hace Instagram TV y demás. Entonces, no creo que si el medio no te limita, es bien positivo. Y si te puedes diferenciar a través del medio, bienvenido sea. Yo tengo amigos que trabajan en Google y entraron en Google con un portfolio en PDF, con una presentación. Entonces, eh, mm, elijamos web, Instagram o PDF, pues depende mucho de cada uno. O sea, mi decisión tampoco fue más allá de decir, pues yo trabajo en el ámbito digital, pues hago una web. Y para mí lo fundamental es lo que dices, no por dónde lo dices. ¿Les parece si seguimos? Nos quedan como 3 diapositivas ya más como en la parte técnica y nos podemos quedar un ratico más como a responder algunas preguntas. Sí, de una. Entonces, este es uno de los grandes temas que discutimos entre los tres. Y es, Santiago, Catalina y Diego nos han dicho hoy que es importante entender a quién le vamos a mandar este portafolio, no sé qué, pero yo tengo un portafolio más grande. ¿Debo tener un portafolio más grande? ¿Debo crear portafolios segmentados? ¿Cómo hago? ¿O simplemente cada vez que se presenta una oportunidad crea un portafolio nuevo? Aquí yo creo que esto pues es muy debatible de muchas maneras. Yo creo que uno, dependiendo de cómo se quiere vender, puede tener un portafolio maestro y dependiendo de las entrevistas, oportunidades que tenga, puede ir seleccionando de ese portafolio maestro los proyectos que lo pueden plataformar a conseguir ese trabajo, esa oportunidad. Pero también creo que es importante que dentro de este portafolio maestro haya un filtro, ¿sí? No todo lo que uno produce tiene que ir en el portafolio. Y es más, hay muchos proyectos que de pronto hace 2 o 3 años tenían relevancia en el portafolio, pero hoy ya no, no van, ¿sí? Que estamos en una constante construcción de nuestros perfiles profesionales y de nuestros perfiles como personas y como eh, posibles generadores de valor en organizaciones, en instituciones, en emprendimientos propios. Entonces creo que es importante entender eso. ¿Sí? El portafolio es dinámico, es bueno tener un buen como, de proyectos, pero también es bueno saber en qué momento uso esos proyectos o los dejo de usar. Hay una herramienta que a mí me parece muy chévere que tiene Behance y es la posibilidad de crear moodboards, o no me acuerdo cómo es que se llama en español, pero es como una especie de colecciones. Ahorita les vamos a mostrar, les compartimos y les mostramos, y ese puede ser una estrategia para tener un portafolio maestro en Behance y tener en estos moodboards como estos proyectos que son segmentados a, no sé, UX o a desarrollo de producto o a branding o a lo que quiera. Además porque
dentro de Behance igual ustedes pueden etiquetar los proyectos, ¿sí? Pero también es chévere de pronto tener una sola colección de proyectos de ustedes de branding. Entonces creo que este es un tema que es interesante. No es una verdad absoluta, pero yo creo que uno sí tiene que ser consciente que hay muchos proyectos que uno tiene que son chéveres. Además, uno siempre tiene un proyecto que es el consentido de uno, que uno no quiere sacar del portafolio, pero que no le pegan de esa. ¿Sí? Entonces, eh, pues esos son riesgos que uno toma y esas son decisiones que uno toma. Pero esta idea de tener de pronto un portafolio mucho más amplio, de donde yo pueda escoger, está bien. Y Hans también tiene una ventaja y es que ustedes pueden no borrar, pero sí como ocultar algunos de los proyectos. En algún momento pues pueden volver a publicarlos o ocultarlos dependiendo de esto. Entonces creo que ese es un elemento que me parece interesante. ¿Sabes? Porque también lo discutimos, sabemos que los estudiantes de arquitectura específicamente casi que tienen que registrar una cantidad importante de todo lo que hacen durante la carrera en Behance. Y cuando es la hora de aplicar, de pronto no es tan estratégico tener un portafolio de 50 entradas que uno no sabe ni qué mirar ni qué no mirar. Entonces, para ese tipo de cosas están las colecciones que dice Santi que se pueden armar, que es una herramienta perfecta, o la de ocultar, porque puede ser que después de graduarse, pues ya no importa el dibujo que hicieron en primer semestre cuando llegaron, o de pronto sí, pero hay proyectos que pueden salir sin ningún problema y simplemente es una selección o no de contenido. Están comentando en el chat que los links no salen, que se han compartido en el inicio, por lo tanto, por eso era mi pregunta al inicio, por lo tanto creo que deberíamos de recompartirlos. Listo, ahora los compartimos. De acuerdo. Porque sí es chévere que vean como algunos ejemplos de portafolios de estudiantes y egresados. Por ahí había otra pregunta como de la cantidad de proyectos que... Para allá vamos, Es para allá vamos. la siguiente slide. Lo siento, lo siento. Muy buen timing, porque yo creo que esto también es muy debatible. En mi portafolio tengo por ahí unos 10, 12 o 15 proyectos. Mal. Pero los tengo segmentados por grupos. Tengo las Si no convence, no publicaciones, convence. tengo las publicaciones que he hecho, tengo lo que en algún momento hice en la maestría en interacción, le creé un código de color. Eh, pero yo creo que, claro, cuando yo apliqué a la maestría, mandé 5 proyectos, no más. Y 5 proyectos en 15 páginas. O sea, casi que 3 páginas por proyecto. No me extendía y las páginas tenían esta diagramación o esta composición que era 80% visual, 20% texto. Así que de las 3 páginas, 2 y media eran imágenes, con explicaciones muy sintéticas de lo que era el proyecto, sin contar pues la historia de dónde nace el universo, ni mucho menos. No, qué, para quién, cuál es el valor y hasta dónde llegó, ¿no? Como el alcance, el resultado de lo que se hizo. Creo que si uno va a aplicar a un trabajo o a una maestría si el objetivo del proyecto es conseguir un trabajo o que lo reciban en una maestría, de 3 a 5 proyectos es suficiente y tienen que ser los 3 a 5 mejores proyectos que ustedes tengan y que más se conecten con lo que están buscando. Si ustedes están armando más un portafolio porque es un ejercicio de pronto más creativo, un ejercicio introspectivo, creo que ahí ya no hay límite, ahí se pueden tener la cantidad de proyectos que quieran. Lo importante es saber cómo los van a usar, cuándo los van a usar. Esa conexión que dice Santi es súper importante porque en la mayoría de los casos después en las entrevistas te hacen hablar de ese proyecto que colocaste. Entonces, tener esa conexión y estar como súper convencido, sentir pasión por eso que pusiste ahí es súper importante para que puedas hablarlo como naturalmente, sin ninguna tensión, sino que fluya la conversación como con cualquier persona. Eso es súper importante, la conexión con el proyecto. Y la selección, porque por ejemplo, en mi caso la maestría que yo hice fue en investigación y para esa selección el portafolio era opcional, no era obligatorio. Y para esa selección lo que hice fue poner la poca experiencia que había tenido, por ejemplo, en consultoría, en apoyo docente, como que hice una selección de la selección y
creo que eso ayudó mucho en el momento de la entrevista. No es lo mismo presentarse una maestría en investigación que una maestría más práctica, otro tipo de proyectos. Em, yo comentar en eso que a mí cuando me envían un portafolio que tiene 5 proyectos, veo los 3 primeros y si mucho, mucho, mucho me tiene que atraer los 2 siguientes para verlos. Entonces, sí, ahí les recomiendo que sean muy sintéticos, que hagan una selección muy, muy clara de esos 3 proyectos y, y con eso tienen que tener más que suficiente para mostrar sus habilidades, su abanico de habilidades. Sí, yo creo que la selección del número de proyectos también va muy relacionada a el tipo de aplicación que uno está haciendo, porque por ejemplo la chica de Airbnb solo hizo un proyecto. Entonces, Mostró todo pero ahí. mostró todo. Actitud, Exacto. habilidades, La dejó, experiencia, puso enfoque, toda la todo. carne en el asadón, como diría. No escatimó en nada. Entonces, puede ser un muy buen proyecto donde muestren todo lo que son capaces de hacer, o 3 a 5. Creo que estos son simplemente unas recomendaciones, pero al final cada uno toma la decisión de qué riesgo va a tomar, porque lo que dice Diego es súper importante. 5 proyectos puede ser demasiado para alguien, sobre todo alguien que tiene que revisar, no sé, 300 aplicaciones. O sea, esos son un montón de proyectos, todos súper distintos, todos con unas diagramaciones distintísimas, con unos textos que a veces se extienden un montón. Entonces, hay que también pensar, ¿no? Y cómo me quiero mostrar. De pronto, la primera imagen que tiene el portafolio es algo que atrae tanto que uno dice como, quiero ver qué pasa en la cabeza de la persona que entregó esto. 3 y 5 proyectos, digamos que no es un quórum, no es democrático, es una sugerencia. Al final creo que también es un tema es muy vinculada a cómo se quieren mostrar. Se quieren mostrar polivalentes, con muchas habilidades y que pueden trabajar en varios campos, o quieren ser esta persona que sabe de una sola cosa, pero es el mejor en eso. Gran pregunta, yo creo que esta es la que todo el mundo quiere saber, ¿no? ¿Qué deben tener mis proyectos? Contenido. Y yo creo que este listado de elementos que pusimos al lado no necesariamente ese es el orden, pero sí, no necesariamente tienen que ir como reto 2 puntos tal, rol 2 puntos tal, proceso 2 puntos, pero sí uno tiene, ¿qué quiere saber alguien que da un portafolio? ¿Cuál fue el rol de la persona? Sobre todo cuando son proyectos donde participan más personas. ¿Sí? ¿Cuál fue el rol que tuvo esta persona en este proyecto? El proceso muchas veces va a ser relevante, muchas veces va a generar ruido. Creo que hay momentos donde vale la pena gastarse el tiempo de explicar todo el proceso, pero hay momentos en donde de pronto contar todo el proceso le va a quitar protagonismo al resultado final. El resultado, pues obviamente. Pensando como en temas de arquitectura, pues el reto, digamos que sería el equivalente a cuál fue el problema que intenté resolver con mi proyecto. Sí, el encargo, Exactamente, cuál fue el encargo. Y ahí en el tema del proceso creo que es como, es decir, yo creo que las dos áreas creativas suele haber mucho proceso. En realidad es gran parte del trabajo de cualquier proyecto, es el proceso. Pero de pronto lo importante es un dibujo de concepto en donde fue detonante del resto del proyecto. No es importante meterlo todo, sino lo que realmente le agregue valor a la narrativa. Si no le agrega ningún valor y simplemente es una cosa de pensamiento muy personal, pues no pasa nada si no se incluye, como dice Santi. yo creo que una de las cosas que no son negociables, o sea, nuevamente, por ejemplo, si ustedes van a aplicar una maestría o a un doctorado o algo académico, el aprendizaje creo que es clave. ¿Sí? ¿Qué aprendí? Si ustedes van a aplicar a un trabajo, de pronto el resultado y mi rol es importante.
Si quieren aplicar a un proyecto de investigación, probablemente el proceso es importante. Entonces, estos son elementos que consideramos que son importantes a nivel de contenido, pero digamos que jerarquía dependerá muchísimo de a qué estoy apuntándole yo. Y de todos modos, así como tratábamos de representarlo con este muñequito de Lego, pues ustedes pueden organizarlo, ¿no? Pueden empezar hablando no desde el reto, sino desde lo que aprendieron, pueden empezar hablando desde el resultado. Muchas veces es muy importante como, entregar ese mensaje inicial directo, ¿no? Diseñé una aplicación web para tal cosa, ¿sí? No empezar como, hicimos un estudio de usuario de las personas, cómo hacían tal cosa y tal otra, no sé qué, bla, 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 y fuimos al Parque Nacional y después nos fuimos a la ciclovía y al final por allá diseñamos una aplicación para que las personas pidan domicilios. Uno dice como, pucha, pero ¿era necesaria toda esa historia? Entonces creo que estos elementos consideramos nosotros que son contenido básico, pero que hay que trabajarle. Esto no es solamente como, nuevamente, llenar esto como un listado de cosas como llenar los espacios en blanco, ni mucho menos. Y además creo que cada proyecto tiene su personalidad, ¿no? Cada proyecto tiene su contenido, cada proyecto tiene su razón de haber sido creado. Entonces cada proyecto de alguna manera se cuenta de una u otra manera. Habrá proyectos donde ustedes puedan decir, esto es un proyecto de investigación, entonces el proceso va a ser mucho más importante. Habrá proyectos donde ustedes van a decir, este es mi emprendimiento, entonces pues queremos ver de pronto como resultados y aprendizajes. Este fue un proyecto colaborativo que hicimos con varias personas, bueno, ¿cuál fue su rol? Entonces creo que es muy importante que tengan claro que estos son simplemente ingredientes para una gran como, mezcla de cosas que resultarán en la descripción de cada uno de sus portafolios, proyectos de sus portafolios. Han dicho todo. Hacemos. Y ya para terminar con la presentación, y esta es una frase que yo le voy a robar a Diego, porque Diego siempre la dice, el portafolio es un proyecto más. El portafolio uno tiene que invertirle tiempo, uno tiene que entender que el portafolio también es una carta de presentación importante de quién soy yo como arquitecto, como diseñador, ¿sí? Me define, entonces hay que trabajarle el portafolio. O sea, esto no es que solamente yo tome unas fotos en alguna clase y las organizo en una especie de grid o de plantilla y le pongo un título. Habrá algunos proyectos que sean así, pero habrá otros donde toque, como dirían los españoles, currársela más. Y eso es, también se lo digo muy sinceramente, probablemente los proyectos que más potencial tengan, que han hecho durante la carrera, ni hayan documentado, ni tengan unos gráficos bonitos, ni tengan unos textos que sean presentables. Por lo tanto, ese proyecto que ustedes le ven potencial, le tendrán que volver a realizar. E incluso yo les diría que si ustedes vieron que ese proyecto podría llegar a más de lo que llegó, que se podría haber realizado un prototipo y que se podría haber realizado una validación del concepto, no tengan miedo a hacerlo a posteriori. Igualmente, así van a demostrar habilidades que tienen, que su proyecto anterior les sirve para dar ese paso extra y con eso van a conseguir pues, mostrar el set completo de habilidades dentro de un proyecto. Muchas veces el proyecto ideal probablemente no exista y no van a pasar por él como en la universidad. Y habrá cosas que sean completas y habrá cosas que no sean tan completas. Entonces, si no están lo suficientemente completas, pues las completan ustedes. Esto es bastante simple. Sí. Acá les estoy compartiendo la página o el perfil de Diego de Medium, donde tiene como toda su creación de contenidos. Y lo otro que les quería mostrar era aquí en Behance, cuando ustedes entran a su portafolio de Behance, van a encontrar diferentes pestañas y hay una que se llaman los moodboards o las colecciones. Y ahí es donde ustedes pueden empezar a generar como estas
selecciones de proyectos. Yo acá tengo, por ejemplo, publicaciones, diseño de producto, interacción. Tengo también otros, digamos, relacionados más a las clases, eh, a los ejercicios o los entregables de las clases de mis estudiantes. Y esto al final, pues tiene, si ustedes se meten acá, eso tiene un link que pudieran compartir. Por ejemplo, estos serían como los de las publicaciones que yo tengo hasta ahora. Y si quisiera simplemente como presentar esto a algún, o sea, alguien que le interesara leer lo que yo he escrito, pues le mando esto sin necesidad de mandarle todo el portafolio. Entonces, creo que estas son herramientas que de pronto no necesariamente están hechas para eso, pues que uno las puede aprovechar precisamente para eso. En la entrega que hicimos hace poquito desde en el Instagram Live creamos un mood board con los proyectos de los estudiantes, y ese fue el que después compartimos para que las demás personas pudieran ver cada uno de los proyectos, y así no los llenamos con un montón de links de cosas que de pronto se van a perder, sino uno solo en donde están todos los proyectos que nosotros queríamos mostrar en ese momento. Entonces, esta era una de esas, creo que es una herramienta que discutiendo con Diego y con Cata, nos pareció súper chévere mostrarles. eh, es, es una alternativa. Lo otro es que, por ejemplo, si ustedes tienen un proyecto que ya no quieren tener más en su portafolio, pues simplemente se van a esta pestañita y le ponen unpublish o en español debe ser como sacar de publicación. No se los borra, pero no se los muestra. Entonces la gente cuando entra a su perfil no necesariamente va a tener que ver todos los proyectos. Diego seguramente le está dando un ataque de ver que yo tengo como 20 proyectos ahí puestos. Eh, También les va a mantener un perfil un poco más limpio. Creo que en el chat les están compartiendo los links. Nosotros hemos visto y tratamos de pedirle a los estudiantes y a los egresados que hagan un ejercicio juicioso de alimentar sus portafolios. Y hay gente que lo ha hecho muy bien, que tiene unas cosas muy chéveres para mostrar. Entonces queríamos compartírselos tanto desde diseño como desde arquitectura. En diseño hay un montón de perfiles distintos, desde editorial, gráfico, ilustración, producto, estrategia. Entonces creo que van a ver cosas chéveres, y van a ver también elementos que los van a inspirar. Finalmente, cuando uno está creando un portafolio, como decíamos en la última diapositiva, es un proyecto más. Uno tiene que darle un estilo, uno tiene que investigar un poquito, alimentarse y ver de otros creativos que hacen portafolios y muestran su portafolio. No está mal. Hay unos que son muy buenos haciendo renders y modelados, y de pronto esa no es la fortaleza de uno. Yo siento un poquito como de frustración, pero pues algo tiene uno que no tienen ellos y que uno puede mostrar. Entonces, creo que estos son unos de los temas que queríamos compartir. Dime, Cata. Me gustaría, como los links quedaron como ahí puestos, me gustaría hacer unas como apreciaciones de los de arquitectura, porque están seleccionados como en diferentes momentos de la vida del arquitecto. Cuando los estén viendo, pues estaría chévere que sepan que eso es lo que queríamos mostrar con la selección. Entonces, hay uno que es un estudiante que se llama Ezequiel. Ezequiel está hasta ahora en cuarto, tercer semestre, si mal no estoy, pero es un portafolio que, pues, primero que demuestra que se puede comenzar a hacer un registro desde cuando uno está comenzando a estudiar arquitectura. Es un portafolio que con un gesto súper sencillo, que es, no sé si tú lo puedas compartir, Santi, para que la gente vea lo que estoy hablando, de pronto es más fácil. Te lo Voy puse, a buscarlo. te lo puse en el chat. No, pues es que yo no puedo ver el chat. Ah, ¿Qué quieres? Yo voy hasta arriba, Cata, si lo necesitas. pero tú puedes ver la pantalla, ¿La pantalla de cuál? o sea, tú puedes proyectar en nuestra pantalla, en la de Santi, ¿no? No, ya les busco. Están. Pero cojo los links y los vuelvo a pegar. ¿Hemos vuelto Bueno, a compartir todos los links o no? yo no sé, pero bueno, este portafolio de Ezequiel es lo que les estaba diciendo, es tercer semestre, tiene un gesto súper sencillo en las carátulas de cada uno de los proyectos, que es simplemente como poner una imagen más pequeña, lo van a ver cuando lo abran. Y ese gesto tan sencillo ya le da como una homogenización a la visualización, que es súper interesante y como que le da un carácter muy distinto. Está hasta ahora comenzando, entonces es súper rescatable
que siendo de tercer semestre, pues ya comienza a tener como una gráfica definida, una manera de mostrarlo, una descripción buena y pues se pueden dar cuenta que tienen pues muchas views en algunos proyectos. Hay otro que es de Catalina Mutis, que también lo van a ver por ahí. Es una estudiante que ya está a punto de terminar la carrera de arquitectura, la unidad avanzada. Ella tiene como interesante que desde, bueno, tenemos el de Alejandro Saldarriaga, que ya es de los más grandes de los que seleccionamos. Eh, Él ya se graduó, está estudiando su maestría en Harvard. Pero bueno, Catalina Mutis entonces tenía como para cada portada es un corte o una imagen abstracta del proyecto que van a ver adentro, entonces como que le da un carácter dentro de algo que puede ser muy estándar porque de alguna manera fijan las, la forma en que se ve desde afuera puede ser muy parecida porque no es que dé demasiadas posibilidades. Entonces, estos que son muy chiquitos, pues ayudan a que cada portafolio va teniendo como un carácter muy distinto. Por ahí también está el portafolio de Mateo, no sé si lo... Mateo. Sí, Juan Mateo. Mateo Soto, que de nuevo tiene como, este sí que tiene personalidad y se ve desde afuera, es decir, cada imagen está perfectamente desarrollada en la carátula y cuando ustedes entran a ver a cada proyecto, pues cada uno tiene una narrativa y se nota que le dedicó un montón de tiempo en escoger qué meter y qué no meter en cada uno de los proyectos que está mostrando. Y el último era el que dice de segundas, que es Alejandro Saldarriaga, es un egresado que ya está estudiando su maestría en Harvard. Y él es impresionante lo cuidadoso que es en el registro de las cosas. O sea, es súper inspirador en esa medida. Las fotos que tiene, cómo se ven los planos, que son perfectamente legibles. Entonces, esos cuatro, pues como portafolios, son de momentos muy distintos de la vida de un arquitecto y cada uno, desde lo que vimos, pues tiene como algo súper valioso para mostrar del momento de la actividad profesional en la que está. Y luego, pues por ahí les vamos a dejar otros dos enlaces que son de portafolios ya no hechos en Behance, sino como de ese portafolio que de pronto pueden imprimir para dejar cuando vayan. Que no sé si Santi los pueda ver por ahí, pero digamos que lo importante es que tiene como una forma, como que le enseña a la persona que está viendo una manera de mirar la información. Y eso a veces es súper importante. Como arquitectos nosotros no tenemos tanto ese chip en la cabeza y de alguna manera cuando tú estás mostrando un proyecto y estás mostrando otro y otro, que lees sus códigos de lectura a las personas del portafolio es súper importante. Que yo le enseñe que Esos no los tengo acá. esto es un título, que esto es el dato que lo va a mostrar de cada cosa y se vuelve reiterativo, pues es súper importante porque tú le estás enseñando a la persona que está viendo tu portafolio una manera de leerlo y es súper rescatable. Ahorita te los mando y si quieres los dejamos ahí. Son dos portafolios muy lindos que también son súper inspiracionales, digamos. Bien. ¿Tenemos preguntas en el chat? Yo estoy respondiendo. Voy a seguir la última. Pues han preguntado varios temas, como si es importante que la portada tenga pues, una coherencia. He dicho que da una consistencia al portafolio que de esa primera imagen ayuda bastante. Hablan de Adobe Portafolio en comparación Behance. con Behance. Al final ambos funcionan bien como plataforma para mostrar los proyectos. Eso es elección de cada uno, como cual se siente más cómodo, yo diría. Sí, yo creo que cada proyecto tiene como su personalidad, ¿no? Cada proyecto, por ejemplo, estos son proyectos editoriales donde la foto y la intención de la foto creo que es súper importante y está, de alguna manera, muestra como la dedicación en los detalles compositivos, ¿sí? Cuenta un poco como todo ese, y además el fondo. Creo que no necesita mucho texto tampoco para contar lo que es.
Entonces, creo que es interesante, como habrá otros, por ejemplo, estos son más portafolios de producto. Eh, Santiago Benavides ha hecho como, está haciendo ahorita su maestría en Italia, y este es un proyecto que cuenta, este fue su proyecto de grado, pues tiene cosas como de sketch, pero también renders, tiene estas como combinaciones que son chéveres, todo es como una manera de ir contando esa historia y de ir mostrando cada uno de los proyectos. Pero entonces yo Cata, creo que tenemos, comentan en el chat que Gabriel hace doble con arte y arquitectura. Dice que si es bueno mezclar proyectos de los dos temas en un portafolio. Yo diría que mostrar las habilidades que tú coges de arte y mostrarlas en proyectos de arquitectura puede ser muy positivo, pero sí que haría un portfolio de arte y uno de arquitectura. Sí, Cata es la experta. sí, de acuerdo. Es decir, probablemente a una oficina de arquitectura y diseño interior, pues de pronto no le interesa si eres artista plástica, pero estoy segura porque además le pasa a muchísimos arquitectos. Hay muchos arquitectos que son artistas, que realmente la forma de pensamiento se ve absolutamente complementada todo el tiempo y eso se ve en el portafolio. Así que los proyectos de arquitectura estoy segura que todo el tiempo estás metiendo referentes que vienen de arte, etcétera. Entonces yo creo que lo que va a hacer es que tu discurso sea un poco distinto de pronto y que pueda ser más fuerte. Pero estoy de acuerdo con Diego que pues que es mejor diferenciarlos, estaría bien. eh, pues yo creo que ya vamos como cerrando. Eh, Última pregunta. Que a mí de pronto me gustaría que, pues estos son los espacios que nosotros estamos generando, sobre todo digamos que para tener estas discusiones que a veces en las clases o ya en el ámbito profesional no se dan. Y me gustaría saber, antes de ir cerrando, y si queda otra pregunta por ahí al aire, pero me gustaría que las personas que están viendo esto de pronto nos dejaran comentarios sobre qué tipo de contenidos también les gustaría ver. Sabemos que el portafolio es un tema que es súper interesante, súper importante, casi que define gran parte de lo que hacemos nosotros en arquitectura y en diseño, pero también nos gustaría saber de qué otros temas les gustaría que habláramos en estos espacios. Sería muy chévere pues para ir viendo como qué tipo de contenidos también creamos, y cómo podemos acercarnos más con estos medios que tenemos disponibles en este momento. Pero si hay más preguntas, podemos ver más preguntas. Yo voy a devolverme de pronto a esta imagen para como porque tener ahí brandeado el final de la charla. Eh, pero no sé, tienen por ahí en el chat, que yo no lo puedo ver. estaba respondiendo. Paula nos preguntaba que debería haber una homogeneidad en los diferentes proyectos o esa variedad de diseño hace el portafolio más original e interesante. Yo creo que eso depende un montón, ¿no? Porque pues depende de a dónde vaya uno a mandar el portafolio. Si uno va a mandar el portafolio a una empresa donde necesitan un perfil de UX y uno está mostrando como temas de innovación social y además branding y además, no sé, urbanismo, pues de pronto no es muy óptimo, pero sí que dependiendo de cómo digamos, si uno está en el proceso de montar como su emprendimiento de una especie de consultora y uno quiere tener proyectos variados, de pronto esa experiencia, esa muestra de diferentes proyectos puede ayudar. Pues creo que eso depende mucho. Nuevamente, hay las herramientas que hay para mostrar el portafolio, creo que nos dejan jugar muchísimo con qué mostramos, que digamos que volvemos como una pequeña colección, que definitivamente no queremos volver a mostrar. Entonces, creo que el mensaje de alguna manera es, uno, poder ir documentando los proyectos. Yo sé que esto es una lora que decimos siempre en las clases, como documenten, hagan buena documentación, saquen el tiempo
para ir al laboratorio a tomar las fotos, hagan unos buenos montajes desde el principio, consigas unos buenos modelos para mostrar, no sé, las piezas de textil. Es súper importante porque después lo van a tener que producir y de pronto no van a tener los recursos. La pieza que diseñaron ya no se ve tan bien porque estuvo guardando polvo en un cajón, porque uno siempre dice, este proyecto lo guardo y después le hago el fotoestudio, y a veces uno no le saca ese tiempo. Entonces, uno, documentar muy bien. Dos, empezar a perfilar un poquito. Si yo desde el principio de la carrera me perfilo por un tema editorial o de branding, pues está bien, pues uno va creando un portafolio coherente. Si por el contrario tengo como cosas muy diversas, lo que puedo ir mirando es en qué soy fuerte y cómo voy conectando y voy como estructurando por esos lados el portafolio. Eh, Al final, por ejemplo, y nuevamente, cuando uno piensa en una maestría, pues las maestrías tienen enfoques y tienen temas. Entonces, si se van a presentar una maestría en materiales, pues presenten la mayor cantidad de proyectos donde ustedes puedan demostrar que han experimentado por lo menos con materiales. ¿Sí? No vayan a presentar cosas donde el material no sea el protagonista. Entonces, creo que depende mucho de hacia dónde lo llevan. Si es clarísimo es que gracias a las clases que tienen ustedes, pues tienen un montón de contenido que producen. Puede ser muy buen contenido, puede ser un contenido regular, pero tienen contenido que pueden transformar en parte de su portafolio. Entonces creo que ahí es donde está el éxito del asunto. Yo estaba intentando responderle a Salia, pero me di cuenta que no puedo escribir. Estaba muy concentrada escribiéndole y no pude poner send. Pero me estaba preguntando, no sé si siga conectada, por cómo hice para meter como el apoyo docente que hablé en el portafolio para la maestría. Y lo que le estaba contando es que yo fui monitora desde casi que entré a estudiar arquitectura, es decir, desde cuarto semestre fui monitora de muchas clases muy distintas, de paisaje, de cosas técnicas, de proyecto, varié muchísimo y eso me hizo además conocer a muchos profesores con los cuales establecí una relación, pues que realmente es lo que más mantiene hoy, digamos, como en la universidad, seguir construyéndola. Después de graduarme estuve un tiempo por fuera en unas oficinas de diseño y tuve la oportunidad de regresar a una consultoría con Colpatria y pues desde ahí, digamos que seguí como construyendo ese perfil mucho más académico que profesional. Entonces, Azalia, espero que estés conectada para que hayas podido oír mi respuesta. Bueno, comentan por aquí también en el chat que, que me gustaría saber cómo prepararse una entrevista de trabajo en futuras ocasiones. Bueno, pues ahí lo podemos hacer. Eso, eso para el Para otro webinar. para el próximo live lo manejamos. Porque al final es importante no solo cómo plantearse la entrevista, sino por lo general en las entrevistas hay varias, dependiendo para quién entrevisten, pero hay varias rondas. Una que va a ser de recursos humanos y a partir de ahí entrarán con el manager de diseño o el fundador, etcétera, y probablemente tengan que explicar sus portafolios. Entonces, vamos paso a paso. Primero portafolio y luego el siguiente llegamos a la entrevista. Y seguramente en esa entrevista con recursos humanos les van a hacer una pregunta que es de lo más incómodo que le hacen a uno, y es ¿cuánto espera ganarse? Entonces, pero yo creo que podemos pensar en un espacio adicional para ese tema. Me parece relevante e interesante porque muchos se enfrentan, bueno, hoja de vida. Yo creo que podemos hacer un spin-off de portafolio ganadora, hoja de vida ganadora. No es muy difícil. Muchos de los temas que tocamos hoy con el portafolio aplican para... Prácticamente todos, de hecho. Y muchas veces el portafolio va en las primeras páginas perdón, el currículum va en las primeras páginas del portafolio. Sí, sí es claro que de pronto la hoja de vida no está
tan diagramada como un proyecto, pero de alguna manera la hoja de vida pues muestra también quién es uno, sobre todo en estas disciplinas, ¿no? Hay otras disciplinas donde hay plantillas en Word, donde simplemente uno llena los campos, pero yo creo que aquí pensar la hoja de vida como parte del portafolio también es un buen ejemplo, pero sí que de pronto podríamos pensar en un spin-off, en una secuela de construye un portafolio ganador, pero para hojas de vida. Bueno, aquí comentan ya, para ir terminando, eh, mira, esta última pregunta me ha parecido muy buena. Y de como María dice, también es interesante hablar de cómo cobrar como diseñador por nuestro trabajo. Eso ya lo tenía yo bastante pensado. De hecho, pues Esto lo habíamos hablado, ¿no? habíamos hablado de que teníamos que hacer una sesión de esas. Como arquitectos nos pasa igual, ustedes no Sí, tienen, es no, decir, no vamos a prometer la un fecha, problema. pero vamos a intentar encontrar el tiempo para que estas peticiones que van saliendo, pues intentar cubrirlas, porque sí que es bien importante cuando se sale y decir, bueno, ¿cuánto cubro por esto? Sobre todo para aquellos que trabajan como freelancers, es bien clave. Otros temas que dicen, para un próximo webinar sería interesante abordar el tema de la mejor forma de comunicar un proyecto, los concursos de arquitectura. Esa pelota se la paso a Cata. Claro que sí, ese sería un gran webinar para desarrollar y en la facultad hay profesores que en realidad parte de su vida profesional es hacer concursos, entonces sería súper chévere organizarlo y lo vamos a tener en cuenta para hacerlo, claro que sí. Luego, David Cabrera pregunta que recomiendan hacer un portfolio bilingüe. Yo te recomiendo, yo siempre he optado por hacer el portfolio en inglés, porque pues se asume, también depende de dónde vaya a aplicar. Si es muy nacional, pues quizá hay que hacerlo en español, pero yo opto por hacerlo en inglés porque se asume que su nacionalidad ya le da el manejo del español, por lo tanto, Ahora, esa es mi opinión personal. yo quiero hacer un comentario pequeño a ese y está relacionado con una de los keynotes que tuvimos en Cumulus, que fue el de Dory Tunstall, que ella toda su presentación la hizo en inglés y en español. Las diapositivas había una en español y una en inglés, y de alguna manera era su forma de mostrar como el respeto por donde estaba. Pero yo también creo que si uno hace un portafolio bilingüe, de alguna manera el que sea bilingüe tiene que estar reflejado en el por qué es bilingüe, no simplemente porque pueda hablar español e inglés, sino de pronto porque está enfocándose hacia rescatar de alguna manera, no sé, si hay mucho trabajo si se ha hecho mucho trabajo con comunidades, por ejemplo, representar de alguna manera que esas comunidades, el trabajo siempre se hizo en español, por decirlo, creo que es importante, ¿no? Yo ya lo he visto en muchas, dame Cato, un segundito. Perdón. Yo ya lo he visto en muchas presentaciones donde, independientemente del congreso, el sitio, las diapositivas y el trabajo y los videos se muestran en el idioma original y simplemente subtítulos o a veces ni siquiera es la explicación del que está presentando y ya. Entonces creo que eso depende mucho de el estilo que uno quiera manejar. Sí, lo que iba a decir es que también en esos primeros puntos que hablamos de conocer la empresa a la que quiero aplicar, pues también ahí uno sabe si es una empresa internacional, si tiene muchos proyectos en el exterior, si es una cosa como que te va a poner por encima de los otros candidatos, demostrar que tienes un dominio perfecto de inglés, porque claramente el 70% de los proyectos los hacen fuera de América Latina, pues está muy bien poner ese como skill adicional en tu portafolio. También es una manera como de verlo en función a donde quieras aplicar. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta más, vamos cerrando la sesión del día. A ver, mejor la última pregunta que veo por aquí ¿es mejor tener
portafolio en un solo lugar, una web o Behance, o tenerlo en diferentes plataformas también puede funcionar. Pues Juan, yo te digo que economices tu tiempo y que hagas uno bueno. Exacto. No te líes, Es no muy te líes difícil a... tener 50 así de altos, es más fácil tener uno muy bueno. Mi recomendación es, y cuando tengas el que es muy bueno y te quede tiempo, no sé quién es, pero una vez uno tenga uno muy bueno y tenga tiempo, ya lo puede expandir, ya lo puede como, ¿sí? Pero de pronto, para un primer portafolio hay que economizar energía y esfuerzos y hacerlo en uno solo. Probablemente si uno prepara todo un contenido web con las imágenes para una página web y todo eso lo pueda migrar muy rápidamente a un Behance, muy rápidamente a un Instagram o muy rápidamente a otra plataforma, pero pues al principio uno solo ver cómo le va a uno y después ver si su audiencia específica se enfoca en ese canal o no. Última pregunta que comenta aquí Luis. Dice, cuando ya se está trabajando en alguna constructora o algún proceso de diseño, ¿cómo clasifico esta información en el portfolio o qué tan relevantes son estos proyectos que no son propiamente míos? Creo que ahí es Ah, súper importante mostrar es como cuál fue tu aporte dentro de ese trabajo que hiciste. Es decir, Totalmente. y no importa que sean, o sea, puede ser como desde hice el concepto, no sé qué, hasta me encargué de los planos. No pasa absolutamente nada, porque también es un tema como de transparencia. Lo importante es que es muy claro cuál fue tu aporte en ese proyecto que hiciste compartido. Eso nos pasa mucho a los arquitectos cuando comenzamos a trabajar, sobre todo en grandes firmas, porque además, pues todos entramos como casi que dibujantes, ¿no? Como tú haz todos los esquemas de la memoria del concurso, pero igual todo eso te ayuda a demostrar que has Suma, adquirido como ciertas habilidades y destrezas en cosas que son importantes para cualquier firma de arquitectura. Entonces lo importante es yo, saber que muy claramente cuál fue tu aporte. yo que hasta hace muy poco me volví como líder de proyectos. En mi portafolio siempre ponía como quién era el líder del proyecto. Si por ejemplo, cuando, en la época en la que trabajé para una empresa, pues ponía que el líder del proyecto era mi jefe directo. O si era en una clase, pues ponía que digamos, el jefe del proyecto era el profesor que dictaba el curso. Y creo que eso también ayuda como a que la gente cuando lo ve el proyecto y ve para quién se hizo, ya sea una empresa o una persona, pues también conecte como con los intereses de esa, digamos, como generar un poco como ese imaginario de red de contactos que hay alrededor de lo que uno está haciendo. Entonces, creo que es importante poner, claro, si son proyectos donde uno participó y que hacen parte de una compañía más grande, pues decir, mire, esto se hizo en el proyecto tal, con la alianza tal, mi rol fue este, ¿sí? Todos esos detalles creo que suman, evidentemente suman porque le dan soporte al proyecto. Bueno, Entonces, familia, yo pues la pasé genial. No la sé sesión ustedes. de hoy ha terminado, ¿no? Muy bien, genial compartiendo todo lo que podamos. Igualmente nos quedamos con las recomendaciones de todos para tocar próximos temas. Sí, estén pendientes en las redes de ArcDis porque vamos a poner el vínculo de la grabación de este video para los que llegaron tarde o los que les dijeron como, oiga, avíseme si lo van a poner en algún lado. Entonces estén pendientes, apenas nosotros los tengamos, pues los compartiremos en nuestras redes personales para que pues, lo puedan ver. Y nada, yo creo que pues muchas gracias por estar conectados, Gracias oyéndonos. por durar todo este tiempo conectados. Es súper Eh, importante para nosotros. Esperemos que haya sido de utilidad y bueno, ya saben, si tienen alguna duda, pues nos contactan por mail, por las diferentes plataformas. Manténganse a salvo, cuídense, Cuidado con el virus. ojalá nos Nada, veamos muy pronto. muy buena tarde a todos. Cuídense mucho.